El barco fantasma. Morgan vivía en una pequeña aldea de Canarias. Estaba pescando en el muelle. El día estaba nublado y una niebla espesa se acercaba. De pronto, entre la bruma, divisó una bandera con una calavera. ¡Un barco pirata!, gritó asustado. Escapó corriendo y entró en la primera tasca que encontró abierta. Contó lo que había visto, pero nadie le creía. Un grupo de 4 marineros decidieron ir al muelle con él a comprobarlo. Al llegar, no había nada. Esperemos un rato, dijo Morgan. Puede que si se levante la niebla, lo volvamos a ver. ¡Maldición, compañeros! ¡Detrás de las redes!, gritó un marinero. Una docena de piratas empuñando sables se abalanzaron sobre ellos. Los apresaron y a empujones los metieron en su barco, que estaba escondido en una playa cercana. Ahora trabajáis para nosotros. Lucharéis a vida o a muerte en el abordaje que tenemos planeado mañana. Un barco inglés viene transportando oro de América y lo esperan para descargar en Tenerife pasado mañana. Lo abordaremos al amanecer. Cuando ya no se veía tierra, Morgan consiguió contarle a sus compañeros un plan que llevaba rato pensando. Por la noche, al cenar, los piratas beben y se emborrachan. Cuando no se enteren, cogeremos 5 barriles de madera vacíos. Al taparlos con el aire que contienen, flotarán y podrán con nuestro peso en el agua. Los ataremos con cuerdas y así no nos dispersaremos por el mar. Esta noche los vientos alisos soplan con fuerza y siempre llevan a las islas. En unas horas estaremos de vuelta a casa. Consiguieron saltar al mar, camuflados en la noche oscura. Mantenerse encima de los barriles era complicado, pero el viento soplaba fuerte y llegaron pronto a su destino. Al llegar, avisaron a las autoridades, que desplegaron sus barcos con cañones y apresaron a los piratas. El barco inglés se enteró de que estaban a salvo gracias a los marineros y les recompensaron generosamente. Fin. Colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Porque los piratas eran inmortales, de la perna negra. Jejejeje. Por eso lo de barco fantasma. Hecho y editado por Manu.